A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era la media tarde de un lunes tibio y luminoso en una bella ciudad española llamada Guernica. De repente, un rugido amenazante, como surgido de entre las nubes, venido de alguna parte del cielo, ahuyentó a las palomas que bebían agua de la fuente de una plaza. Enseguida, los hombres y mujeres intentaron mirar hacia lo alto, pero no tuvieron tiempo de manifestar su asombro. Una oleada tumultuosa de aviones alemanes, Heinkel, Dornier, Junker, sobrevoló la población, descargando toneladas de bombas mortíferas. Eran los aviones más poderosos de la época. Eran las bombas más potentes de su tiempo. Y aquella demostración brutal de irracional poderío se efectuó contra una población que no tenía defensas antiaéreas. Pero había algo más brutal. Eran aviones alemanes bombardeando una población española que no estaba en conflicto con ellos. El pueblo español estaba en conflicto con el fascismo, con esa horda brutal y genocida que quería someter a España y que al final lo logró. Para conseguirlo, Francisco Franco dio carta blanca a los nazis para probar sus armas de guerra contra el rebelde pueblo vasco. De esa forma, Hitler y Franco salieron ganando. Hitler probó sus armas y Franco masacró a su pueblo. Durante 4 horas, los bombarderos nazis, llamados por Franco, realizaron vuelos rasantes en un radio de 10 kilómetros, ametrallando a los fugitivos inermes. Al final, en la práctica, Guernica fue borrada del mapa. Pero de la memoria de los pueblos no se borra este acontecimiento para que nunca más vuelva a suceder. Y por eso lo recordamos hoy, porque sucedió un 26 de abril de 1937. Las principales noticias del día. Titulares. El Fondo Monetario Internacional y Ecuador llegan a un acuerdo técnico para nuevo crédito. Roberto Izurieta deja la Secretaría de Comunicación y se integra al BID. El Tribunal Contencioso Electoral ratifica sanción al alcalde Pavel Muñoz. En política internacional, otro campo de batalla. Los editoriales eran de Clever Mantilla, sabotaje o narcoestado. Roberto Aguilar, se les cayó el lawfare de las manos. Noticias del día. Fondo Monetario Internacional y Ecuador llegan a un acuerdo técnico para nuevo crédito. El Fondo Monetario Internacional, FMI, y el gobierno de Daniel Noboa llegaron a un acuerdo a nivel técnico para un nuevo programa de crédito por $4.000 millones este 25 de abril del 2024. Se trata de un programa de tipo servicio ampliado del FMI SAF que tendrá un plazo de 48 meses. Este acuerdo, que está sujeto a la aprobación de la Administración y del Directorio Ejecutivo del FMI, brindaría apoyo a las políticas económicas de Ecuador durante los próximos 4 años. Ecuador ya había firmado este tipo de programa en sus 2 últimos acuerdos firmados, en 2019 durante el gobierno de Lenín Moreno y en el 2020 también en la gestión de Moreno y renegociando en 2021 durante el gobierno de Guillermo Lasso. Así cambió la economía de Ecuador del programa SAF. Es un acuerdo que proporciona asistencia financiera a los países que tienen deficiencias estructurales en sus cuentas fiscales que tardarán tiempo en resolverse. Los acuerdos SAF suelen aprobarse por periodos de 2 o 3 años, pero también pueden aprobarse por periodos de hasta 4 años, a fin de implementar reformas estructurales profundas y duraderas, dice el FMI. Este anuncio se da 5 días después de una reunión entre la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, y el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Juan Carlos Vega. El ministro viajó del 16 al 22 de abril a Estados Unidos con una delegación de autoridades económicas ecuatorianas para asistir a las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Además, tenía en agenda encuentros con otras autoridades. Roberto Izurieta deja la Secretaría de Comunicación y se integra al BID.
Fuentes de la Presidencia de la República confirmaron que el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, renunció a su cargo en medio de la reestructuración del gabinete ministerial. Izurieta, quien fue embajador de Ecuador en Chile, llegó al gobierno el 16 de noviembre de 2023, luego de que Iván Carmiñani, amigo cercano y asesor del presidente Daniel Noboa, se excusara de asumir la Secretaría de Comunicación. Este cambio ocurre en medio de una crisis energética que resucitó los cortes de luz en todo el país. Se conoce que la sucesora de Izurieta, que estará en Carondelet hasta fin de mes, será la analista y estratega política Irene Vélez Foment. Roberto Izurieta asumirá las funciones de director ejecutivo suplente por Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo a partir del 20 de mayo de 2024 por disposición del presidente Noboa. En un oficio enviado por el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, al director ejecutivo ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Carlos Álvarez, el gobierno expuso la trayectoria de Izurieta como diplomático y experto en política y comunicación. Roberto Izurieta es consultor político y ocupó cargos como el de embajador en Chile. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica de Quito y magíster en Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y en Campañas Electorales. El Tribunal Contencioso Electoral ratifica sanción al alcalde Pavel Muñoz. El Tribunal Contencioso Electoral negó este miércoles 24 de abril del 2024 la apelación presentada por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a la sanción que le fue impuesta por infringir la norma que prohíbe a los funcionarios públicos participar en actos proselitistas. Con 3 votos a favor, el organismo dejó en firme la sentencia del juez de primera instancia Joaquín Viteri, que impuso una multa a Muñoz por haberse involucrado en la pasada campaña electoral a favor de Luisa González, ex candidata presidencial del correísmo. De esta forma, Muñoz deberá pagar una multa que bordea los $9,000. El burgomaestre pretendía que la sanción, que también le obliga a ofrecer disculpas públicas, fuese revocada, algo que negó el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. A favor de esta sentencia de última instancia votaron el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, y los jueces Ivonne Coloma y Roselbel Cedeño, aunque este último mencionó que era una sanción tibia en virtud de que Muñoz se involucró indebidamente en la pasada campaña. En cambio, los jueces Guillermo Ortega y Richard González emitieron un voto salvado o en contra. Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, y la abogada Mónica Jaramillo, quienes denunciaron a Muñoz, pretendían que el alcalde de Quito fuese destituido, a lo que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral tampoco dio paso, pues concluyó que la sanción es proporcional para una infracción muy grave. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar acerca del avance del concurso para la selección de jueces. Escuchemos qué es lo que dijo. Sí, bueno, nosotros hemos establecido una línea de trabajo respecto de los hechos en donde se presume la existencia del cometimiento de delitos o están siendo investigados servidores judiciales, ¿no? Entonces, en la resolución que emitimos el día 6 de marzo, a petición mía se incorporó un artículo. Recuerden, esa fecha lo que se emitió es la declaratoria de emergencia de la provincia del Guayas por todas las consecuencias del número de jueces que han sido relacionados con procesos judiciales de carácter penal. Y entonces allí se solicitó... Eso fue el caso Purga, ¿no? Sí, que se pusiera una norma en la cual iniciemos los procesos disciplinarios, porque esa investigación le permite al Consejo de la Judicatura hacer las suspensiones de los funcionarios que estén relacionados con alguna investigación o proceso judicial. Entonces, en este caso hay que hacer exactamente lo mismo. Nosotros lo primero que hacemos es revisar el estado de situación de esos funcionarios, porque hay casos, por ejemplo, en los cuales están convocados a estos procesos judiciales, están siendo citados o incluso detenidos para investigaciones, y cuando hemos revisado los listados ya son funcionarios que están fuera. Entonces, hay que determinar esa circunstancia, también hay que requerir la información al juez que está sustanciando la causa con el objeto de conocer los hechos y si esos hechos
constituyen falta disciplinaria, pues la idea es hacer el proceso, hacer la suspensión y luego de llevar adelante todas las fases que la ley exige, si se encuentran los elementos necesarios para justificar una falta disciplinaria, allí, cuando se trata de faltas gravísimas, la consecuencia es la destitución. Pero como concepto, esto da la razón pues al Consejo de la Judicatura actual al haber nulitado ese concurso nacional de jueces. Claro, el concurso nacional que se realizó en la administración anterior adolecía de una serie de problemas, ¿no? Incorporación de postulantes que habían cuyas registros en la plataforma habían llegado luego de la hora establecida normativamente, o esto que se ha conocido, que ha habido desencriptación de la información que tenía que ver con las pruebas y una serie de hechos que realmente opacan ese proceso de selección, es lo que condujo a que el Consejo de la Judicatura le declare la nulidad insubsanable, ¿no? Ahora, claro, declara la nulidad y procede a otro concurso que tiene su propio cronograma. ¿En qué parte estamos en este momento? Mire, en este momento yo quiero hacerles saber a todos quienes escuchan Radio Sucesos que pueden acceder a la página web del Consejo de la Judicatura, que es www.funcionjudicial.gov.es, y allí existe un recuadro en el cual aparece el concurso de selección de Corte Nacional de Justicia, y allí pueden revisar los ciudadanos y las ciudadanas. Este es un ejemplo de cómo tiene que actuar la función pública para garantizar el principio de publicidad, que es el que nos conduce a la transparencia, ¿no? Entonces, allí pueden revisar cada uno de los expedientes que han sido subidos por los postulantes, tanto hombres y mujeres. Son 266 participantes que llenaron su expectativa, su formulario de postulación y adjuntaron los documentos que ellos consideren tienen que ser valorados. Por lo tanto, esto sucedió, esta fase de postulación estuvo abierta hasta el 16 de abril, hasta las 23:59. Y ellos serán los partícipes, los Ellos son 266. los 266 son los que van a participar. De ellas hay 83 mujeres, que equivale al 31% de los postulantes, y 183 hombres, que equivale al 69%. Entre ellos tenemos que escoger a los mejores cuadros, tanto de mujeres como de hombres, para cubrir las 10 plazas que están disponibles en la Corte Nacional de Justicia. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción en Radio Sucesos, habló sobre el caso contra miembros de la comisión realizado en su época por Carlos Pollitt, ahora preso en Estados Unidos. Veamos la nota. Efectivamente, en el mes de febrero del año 2016 nosotros presentamos la denuncia referente a la adquisición por parte del Estado de lo que eran o son los predios de la posible construcción del Aromo. Esos predios tenían un valor catastral de alrededor de $250,000-280,000. El Estado pagó $10 millones, y entonces era evidente que había un sobreprecio, y pusimos la denuncia correspondiente en Fiscalía. Previamente, en el mes de septiembre del 2015, también habíamos puesto la denuncia referente a la construcción con sobreprecio de la hidroeléctrica Manduriaco. Y decíamos ya de manera pública que lo que estaba ocurriendo en el país es que no había un contralor que ponga orden a este tipo de circunstancias, en donde la obra pública se volvía simple y llanamente un instrumento para asaltar los recursos del país y del pueblo ecuatoriano. El señor Pollitt aprovechó que en el primer caso, es decir, en el de los terrenos del Aromo, había sido esa denuncia archivada por parte del fiscal de aquel entonces, y además este fiscal señaló que era una denuncia de carácter calumniosa. Se aprovechó de aquello porque sabía que la comisión estaba detrás de Pollitt, teníamos información de otros temas, y nos llevó a un juicio que ágilmente fue tramitado
y que la jueza Karen Matamoros llegó a la sentencia el 20 de abril del 2017, ordenando la prisión de 1 año de los miembros de la comisión y el pago de una serie de multas. Ese es el entorno. En esa misma, en ese mismo día, 20 de abril, usted se acordará, Milton, que como un acto generoso, entre comillas, el abogado de Poli, el doctor Ulloa, inmediatamente al conocerse la sentencia dijo: retiramos los cargos y ya se ha hecho y se ha cumplido con la ley. Una forma de intentar humillar no solo a la comisión, sino a la inteligencia de este país, que sabía desde entonces que Poli estaba al servicio de oscuros intereses. Y de demostrar grandeza, además, grandeza, como usted dice, entre comillas, generosidad, desprendimiento de una persona que en ese entonces ostentaba no solamente un cargo importante, sino un poder importante. Desde luego que sí, pero este es un asunto que ha debido correr mucho tiempo para que quede claro que Poli no era sino el contralor de los intereses del gobierno de turno y de las empresas extranjeras que habían venido supuestamente a hacer obra pública y que de hecho lo hacían, pero que se llevaban la parte gorda mediante el sobreprecio constante y permanente. Con Manduriacu se abrió las puertas para que Odebrecht retorne al país. Debía pagar $20 millones como multa, y el sobreprecio en Manduriacu le permitió ese pago, porque el sobreprecio es del 162%. De tal suerte que así han ocurrido las cosas en el Ecuador, en medio de la presencia de un contralor ciertamente al servicio de estas grandes corporaciones de construcción, que como Odebrecht han asaltado no solo en el Ecuador, sino en toda la América Latina, porque los conflictos han ocurrido en diversos lados. Muchos presidentes se han caído por esta realidad, digo porque han quedado absolutamente demostradas las acciones de Odebrecht. Y todo lo que tocó Odebrecht en el Ecuador, todo tiene sobreprecio. Eso incluye al Metro de Quito, porque si bien el Metro de Quito nos sirve y es una obra importante, no podemos olvidarnos que está con un sobreprecio de las dos empresas, de Odebrecht y de Acciona. Y eso ocurre con Toachi Pilatón, y eso ocurrió obviamente con Manduriacu. Y en el caso de Manduriacu, Milton, es importante recordarle al país que la Superintendencia del Poder del Control del Mercado hace 1 año y medio ya le multó a CELEG en $1 millón y a Odebrecht en 60 millones por haber actuado colusoriamente en la construcción de Manduriacu. De tal manera que hay precedentes que abonan para que lo que habíamos afirmado hace mucho tiempo sean realidades y certezas. La sanción a Poli en Estados Unidos evidentemente deja al descubierto la realidad denunciada a tiempo por la Comisión Nacional Anticorrupción, y el tiempo nos ha dado la razón. En Impacto Informativo, Martín Pallares, columnista de Diario El Expreso, habla sobre el tema de Carlos Poli, declarado culpable en juicio que se llevó a cabo en los Estados Unidos. Escuchemos qué es lo que dijo. O sea, Carlos Poli tenía conocimiento no solamente de las cosas de Correa, ¿no? Acordémonos la cantidad de glosas que se desvanecieron de GATS, de alcaldías, que tenían relación con otros movimientos, partidos, del Partido Social Cristiano. Entonces, él tiene mucha información. Ahora, ¿por qué no quiso hablar? Ahí hay varias tesis. Una de esas tesis es que es posible que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía de la Florida, no le haya ofrecido un acuerdo de colaboración eficaz, porque pensaban que Poli ya era el pez grande, ¿no? Es donde acababan todos por falta de información. Hay también la hipótesis de que Carlos Poli prefiere asumir todo y no sacrificar a su hijo, John, que es el que hacía las inversiones. Entonces también hay gente que dice, no, pues es que para Carlos Poli era muy grave, muy delicado, doloroso, echar al agua a su hijo John, pero si uno ve en el juicio, da la impresión que la defensa de Poli sí
sí le echa de alguna forma al agua a John Pollitt, ¿no? Porque se habla de las inversiones, de que él es el que básicamente lavaba el dinero. Entonces es difícil. No fue Pollitt, son los testigos que los pudimos, los pudimos leer, ¿no es cierto? En estas 2 semanas de juicio, Diego Sánchez, José Consensado Santos, etcétera. Ellos hablan de Carlos Pollitt y de su hijo. No se puede tapar el sol con un dedo. Y no se puede desligar lo uno de lo otro. La forma en que trabajaban los dos era completamente unida, ¿no? Esto era una simbiosis total, incluso esos testimonios que hay sobre los préstamos, porque Pollitt lavaba la plata de las coimas prestando dinero a las empresas, pero era su hijo John Pollitt el que hacía esos enlaces y esos créditos y las compras de los departamentos, del edificio, la casa, etcétera, etcétera. Todo eso era con el hijo. Entonces, no es descabellado pensar que esté tratando de salvar a su hijo John, como tampoco es descabellado pensar que la justicia de los Estados Unidos pensó que no era necesario hacer un acuerdo de colaboración eficaz porque lo que querían es llegar a Pollitt porque él hizo lavado de activos en los Estados Unidos, porque ese es el crimen por el que se le acusa, se le investiga, porque no se le puede en Estados Unidos, para que sea delito pesquisable de oficio, tiene que ser porque hubo unas inversiones en el sistema financiero de Estados Unidos. Ahora, eso es lo importante para que mucha gente tenga las cosas muy claras. Este es un juicio en los Estados Unidos sobre delitos cometidos en los Estados Unidos, pero con dinero adquirido de forma fraudulenta en el Ecuador como funcionario público, como exfuncionario público, Carlos Pollitt, ¿no? No obstante, dentro del debate que se ha creado acá en el país, se habla de que con el juicio a Pollitt, especialmente con su condena y de pronto con los 100 años que le pueden poner, hasta aquí llegan pues esas muletillas del correísmo sobre el lawfare, sobre la persecución política en la instrumentación de la supuesta maquinaria judicial contra ellos, el flujo psíquico y otras hipótesis. ¿Tú concuerdas con eso? Sí, yo incluso escribí una columna, Edgar, sobre eso, ¿no? Que decía que aquí se cae la tesis de lawfare porque digamos que es vendible la idea de que las cortes ecuatorianas están vendidas, son parte de la maquinaria de persecución de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, etcétera, etcétera. Pero ya que estos mismos funcionarios de Odebrecht vayan y repitan lo mismo que dijeron aquí, incluso con ciertos agravantes, lo que dijeron aquí en un tribunal de la Florida en los Estados Unidos, ya es más difícil vender esa idea de la persecución, ¿no? O sea, esa fiscal de la Florida seguramente no tiene mayor ni siquiera idea de qué era el gobierno de Correa. Entonces, la tesis de lawfare se debilita de una forma absoluta. Es más, ya no la hemos escuchado. No las hemos escuchado desde este juicio, ¿no? Incluso esto del lawfare también tiene que ver con lo del proceso a Lula. A Lula, un tribunal en el Brasil, un juez en el Brasil, declaró nulas las pruebas de Odebrecht y nulitó el juicio. No lo declaró inocente a Lula, pero nulitó el juicio y pudo ser presidente. Pero ahora vemos que esos señores de Odebrecht insisten en las versiones porque nos estaban diciendo, no, Lula ya es inocente, Lula ya se cayó el caso en el Brasil. Bueno, y en el fragor de la Embajada de México se volvió a repetir aquello insistentemente, ¿no? Sí, y la verdad es que es muy significativo que estos 3 funcionarios de Odebrecht hayan insistido en sus versiones.
Tengo entendido que en Brasil no pueden ni siquiera dar declaraciones los funcionarios de Odebrecht. Entonces, que hayan ido a Estados Unidos y hayan contado cómo coimaban a las autoridades del Ecuador, es muy, muy significativo y repito, es algo que ha debilitado muchísimo a esta cantaleta de Loeffler. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Otro campo de batalla. En 1967, en pleno auge de la Guerra Fría, se consigue la firma de un notable acuerdo para excluir al espacio extraterrestre de la carrera armamentística en la que se habían empeñado el mundo y particularmente Estados Unidos y la Unión Soviética, que tenían la capacidad científica y tecnológica para trasladar incluso al espacio sideral sus enfrentamientos y conflictos. El concepto de la llamada destrucción mutua asegurada sería el mantra del pensamiento estratégico que dominará el desarrollo de la tecnología militar nuclear futura, concebida bajo un criterio de terror, el que esas armas no se utilizarían ante la certeza de que, pese a la posibilidad de una sorpresa táctica, era imposible una estratégica, pues los medios de que la otra parte disponía eran tantos y de tan variados orígenes que hacía imposible su destrucción y que el contragolpe resultaría tan devastador que arrasaría al atacante y lo destruiría totalmente. Bajo esta siniestra óptica, durante los siguientes 25 años, hasta el derrumbe de la Unión Soviética en 1992, se fabrican por parte de las dos superpotencias unas 12.000 armas nucleares, todas de capacidades destructivas muy superiores a las bombas de Hiroshima o Nagasaki, al punto que se tenía la certeza de la destrucción total, extinción de la vida por la radiación, a un retorno a una extraña Edad Media en un mundo desconectado y amurallado. En efecto, la humanidad y el planeta eran los rehenes de la eventualidad de que un loco se decidiera a oprimir el botón nuclear por las razones que fuera, con las consecuencias ya mencionadas. A las armas nucleares que se hallaban en posesión de las dos superpotencias se deben añadir las que Gran Bretaña, Francia y China tenían en sus arsenales, mucho más pequeños por cierto, y más adelante por las que otros países han desarrollado a lo largo del tiempo. Además de los 5 mencionados, se hallan en posesión de armas nucleares al día de hoy la India, Pakistán, Israel y Norcorea, y la certeza de que Irán está a las puertas de ingresar al club nuclear si es que no lo hizo ya. Evidentemente, los riesgos de un uso de estas armas crece con el de sus tenedores, mucho más si consideramos los agravios profundos, los odios étnicos, religiosos o ideológicos que se manifiestan entre los recién llegados. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre del año 1967 fue un hito en cuanto logró prevenir el uso espacial con fines de situar armas de destrucción masiva en él, convirtiéndolo en un nuevo escenario de conflicto, como pasó con los océanos, que en su enorme volumen se convirtieron en el seguro refugio de flotas de submarinos nucleares capaces de llevar cada uno de ellos suficientes cabezas nucleares con el que se ocultaban en silos profundos misiles intercontinentales capaces de alcanzar casi cualquier lugar en el planeta. La mención de este tratado, que se acerca a las 6 décadas de su suscripción, es oportuna
ante la alarmante noticia que nos llega de un veto interpuesto por Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el día de ayer, de una resolución proponiendo prohibir el uso de armas nucleares en el espacio exterior bajo el argumento esencialmente retórico y vacío de ser un espectáculo sucio y una estrategia cínica, sin elaborar ni aportar información alguna para sostener sus declaraciones. No es muy comprensible el que alguien se oponga a un mecanismo de contención que ha funcionado por casi 6 décadas, a menos claro que ese marco, por la razón que sea, se le ha vuelto incómodo o inconveniente a quien se opone. ¿Por qué se puede tildar de sucio a una propuesta que impide situar armas nucleares en el espacio? ¿Qué tendría de cínico el mantener al menos ese ámbito libre de armas nucleares? Todo induce a sospechar que la oposición rusa se origina en que ha decidido trasladar también al espacio exterior un posible enfrentamiento y quién sabe si no lo ha hecho ya. Recordemos que en febrero pasado el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos realizó unas declaraciones respecto de este asunto donde hablaba de una grave amenaza para la seguridad nacional, confirmada luego por la Casa Blanca, que destacó el desarrollo de un arma rusa antisatélite instalada en el espacio en expresa violación del tratado. La respuesta rusa la calificó como fabricación maliciosa. Como se hace evidente, más aún por la proximidad temporal entre este cruce, la postura rusa es contradictoria, lo que hace muy creíble que su veto procure ocultar algo que ya estaría en curso: la instalación de uno o más dispositivos nucleares en el espacio. Si además se observa la creciente ostentación rusa de sus nuevas tecnologías militares, con sus misiles hipersónicos que supuestamente son indetectables e imparables, no sorprende que se pretenda llevar más allá el posible escenario de un conflicto, centrándolo en la destrucción de satélites, militares o civiles en el espacio, pues la dependencia que tiene Occidente de esta tecnología es muchísimo mayor que la rusa, al tener una economía más elemental sin mayor conexión con el mundo. A la alarma despertada por el veto ruso se ha sumado la abstención de China. No se sabe si en apoyo de la postura de su aliado o porque sus intenciones futuras en sus programas militares pudieran estar en el mismo camino del de Rusia. De ser así, nos hallaríamos ante la segura perspectiva de una nueva gran carrera armamentística agregada a la que ya está en curso, que se sitúa ya en los 2.4 mil millones de dólares, sin duda un motivo de júbilo para la industria de armamentos que se ha visto desbordada ante la creciente demanda de instrumentos de muerte a raíz de la agresión de Rusia a Ucrania, que vale la pena recordar fue también tildada en su momento por Rusia como una fabricación de la prensa occidental y una histeria apenas a unos días de lanzar su ataque. La desinformación es una segunda, si no la primera, naturaleza del régimen ruso desde la época soviética, de la que proviene Putin y todo el aparato de seguridad estatal, además de buena parte del alto mando militar. Estos hábitos difícilmente se pueden superar, como se ha podido ver a lo largo del conflicto con Ucrania. Es de gran relevancia que la presión del mundo,
en un tema que lo puede afectar de una manera catastrófica, se intensifique y se dirija a quienes buscan hacer de él un lugar más incierto e inseguro. Como dice Borges, hay que resistir al mal sin asombro y sin ira. Muchas gracias. Editorial. Sabotaje o narcoestado. Artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora. Daniel Noboa inició su gobierno con un pacto legislativo con el correísmo que ahora le cuesta. Él tiene que enfrentar a una burocracia peligrosa enquistada en los sectores estratégicos. ¿No será que persisten los cortes de luz por una sarta de errores e improvisaciones? ¿Sequía o demora en la compra de barcazas y motores generadores de electricidad? ¿Es creíble que vaciaron la represa Mazar para colapsar las hidroeléctricas? ¿Quién lo demuestra? ¿O será que los exministros Medardo Cadena y Esteban Albornoz están detrás del sabotaje enigmático en que insiste Noboa? ¿Mentira o chivo expiatorio hoy la ministra Andrea Robo y antes Javier Vera y Fernando Santos? ¿No será el intocable narcocorreísmo vivo, duro e impredecible que nadie ha desbaratado? Pues revisemos la arquitectura de corrupción y de sobreprecios en las hidroeléctricas, los contratos de las empresas distribuidoras de electricidad y la compra de megavatios confundida entre declaratorias de emergencia. Por años no hubo rendición de cuentas a contralores, Carlos Pólido, Pablo Celi, y fiscales Galo Chiriboga o Carlos Vaca, cómplices del gran atraco. Ellos fueron la envoltura del discurso de cambio de matriz energética glacista y de la apoteosis del narcotráfico junto a oscuros mecanismos de lavado de dinero. Resulta poca cosa la militarización actual de cárceles sin releer la historia. Es que el narcotráfico está activo en el factor ideológico, en lo político del neomarxismo regional, en la dictadura de la pesadilla venezolana de esa voz seca de Nicolás Maduro y en el acoso al oído del mexicano Andrés Manuel López Obrador, en el pensamiento líquido fetichista de la lucha de clases tras el eufemismo llamado progresismo, en la poesía romántica indigenista y en los formatos de comunicación y de esparcimiento de lo tecnológico, en lo imprescindible del miedo colectivo y en todos los espacios donde se le permite su acción y financiamiento. De ahí la necesidad de detectar las rutas del dinero mal habido en transnacionales de la termoelectricidad, en petroleras, mineras y en las calamidades de nuestros servicios básicos, luz, agua y combustibles. Los asesinatos, ya casi frecuentes, de varios alcaldes son una mecha encendida de redes criminales por explotar. La narcopolítica sigue en el sector energético y permite entreverar cargos públicos y situaciones, un nepotismo de capricho y el soborno desgarrador. Insignificante fijar días de asueto y populismo penal como salida a la pésima herencia de los gobiernos pasados. Si no se depuran justicia, ministerios, partidos políticos, superintendencias, sindicatos y universidades, es muy difícil enrumbar a la nación. Artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora. Se les cayó el lawfare de las manos. Roberto Aguilar, El Expreso. 20 de mayo de 2011. El Contralor General del Estado, Carlos Polit, pide al señor presidente que se le otorguen 15 minutos al mes para mantenerlo informado de varios temas en la ciudad y el lugar que el presidente disponga y ratifica su lealtad. Extraña declaración para venir de un juez de cuentas. Que el Contralor haga profesión de lealtad al controlado no es normal y resulta bastante revelador sobre el tipo de relación que los unía. Una relación que se edificaba sobre gestos incompatibles con la naturaleza de sus funciones y que solo puede ser descrita recurriendo al término complicidad. Por ejemplo, el Contralor solicita que el señor presidente le dé los nombres para los cargos de auditores internos de alcaldías y prefecturas, o también el Contralor pide al señor presidente que le dé el nombre para director de la Contraloría de Manabí, lo necesita con urgencia, previamente se lo ha pedido al doctor Alexis Mera, pero la candidata sugerida no cubre las expectativas del puesto.
Las citas están tomadas del denominado resumen de informes. Este es un registro diario de comunicaciones que forma parte de los archivos de la entonces Secretaría Presidencial o Secretaria Presidencial Pamela Martínez, no el cuaderno de los sobornos, sino otro informe, y que el medio digital Código Vidrio ha publicado en estos días para refrescarnos la memoria. Que no lo conocía cuando lo nombró, ha salido a decir el expresidente prófugo, luego de que un tribunal de Miami encontrara culpable a Carlos Pollitt de los 6 cargos de corrupción por los que fue juzgado, incluido lavado de activos. Que lo hizo porque Lucio Gutiérrez se lo exigió, así, con mayúsculas. Escribió un intelectual orgánico del correísmo, tan leal como el mismo Pollitt, leal hasta la enajenación mental, hasta la más pura y radical burricie. Y un coro de los que de su especie han salido a repetirlo, porque claro, Lucio Gutiérrez era el que le decía a Correa cómo son las cosas. Se lo exigió y continuó exigiendo, pistola en mano, durante los siguientes 10 años. Pobre Correa. Obligado a mantener a un contralor que nunca quiso, un contralor que enriqueció a medio gobierno, vaya desgracia, y al que tenía hasta que nombrarle los auditores y los directores provinciales, qué fastidio. Admitamos que es cierto, no lo conocía en 2007 cuando lo nombró, pero no tardaron en hacerse íntimos. Para 2008 ya tenemos a Pollitt desvaneciéndole una glosa a Rafael Correa, como también recuerda Código Vidrio, una que arrastraba desde sus años de holgazán y pringoso pipón en 1998 por 23 millones de sucres, equivalente a 230 salarios básicos de esa época, que robó al Ministerio de Educación, donde tenía un nombramiento y cobraba sin trabajar. ¿Fue esa la primera glosa que desvaneció el contralor 100 sobre 100? ¿Surgió en ese momento el rentabilísimo negocio de exigir sobornos a cambio de desaparecer responsabilidades penales o administrativas? Con el tiempo, Pollitt y la estructura delictiva que montó Correa en Carondelet llegarían a perfeccionar ese sistema hasta el punto de que ya ni siquiera necesitaban glosas para sobornar a los contratistas del Estado, bastaba con inventárselas. Así juntaron el dinero suficiente para financiar 10 años de campañas y mantener hasta la fecha al expresidente prófugo viviendo sin trabajar en Europa, viajando por el mundo rodeado de guardaespaldas. Que no lo conocía, finalmente lo dijo. Cuando recurren a esta salida, el expresidente prófugo y los babosos de sus intelectuales y chupamedias orgánicos es porque han quedado desarmados. Se les cayó el lawfare de las manos. No termina de cerrarles el cuento de la persecución política. En fin, no se les ocurre nada. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Ultimátum de Estados Unidos a dueño de TikTok para que venda la plataforma. Otro paso que acorrala a TikTok se cristaliza en Washington. HR 815 is agreed to. Thank you, Mr. President. Junto al paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, el Senado aprobó también una ley para que la empresa china ByteDance venda su participación en la popular aplicación o será prohibida en Estados Unidos, acción que el presidente de la plataforma rechazó de inmediato. En realidad es irónico porque la libertad de expresión refleja los mismos valores estadounidenses que hacen de Estados Unidos un faro de la libertad. El argumento de los legisladores para avanzar en la prohibición de TikTok, como ya lo hizo en India, es que mientras ByteDance sea la dueña de la plataforma, está bajo la regulación del Partido Comunista de China, que en cualquier momento podría exigirle la entrega de los datos de los usuarios. Entonces, obviamente, esto representa una amenaza a la seguridad nacional. De hecho, así lo han afirmado legisladores en el Congreso. Nuestra intención es que TikTok siga operando, pero no bajo el control del Partido Comunista Chino. TikTok tendría 270 días para ser vendida. De lo contrario, sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos no accederán a la plataforma en 2025. Una de ellas sería Nicole Tortolani, quien dijo a Voz de América que esta prohibición anularía 50% de sus ingresos mensuales, pues utiliza la app para operaciones de mercadeo digital y como influenciadora. Siento que expresarse libremente nunca debería ser motivo para la cancelación de una plataforma, que a pesar de tener sus desventajas, como todas,
Hay muchísimas personas que la utilizan como fuente de entretenimiento, fuente de ingreso e inclusive una forma de aprendizaje dependiendo del contenido. La empresa TikTok ha anunciado llevar el caso a la Corte Suprema estadounidense basándose en la primera enmienda de la Constitución que garantiza la libre expresión. El gobierno de China también ha rechazado la medida. José Pernalete, Voz de América, Miami. Venecia empieza a multar a los turistas que se saltan la entrada al centro histórico. Venecia empieza a multar a los visitantes que se saltan la entrada al centro histórico. Los turistas que no paguen la entrada de 5 euros para acceder al centro histórico de la ciudad se enfrentarán a multas a partir de 10 veces el precio de la entrada. La tasa se aplicará durante 29 días entre abril y julio. We need to find a balance, a new balance between the tourist and the resident. We need to safeguard the spaces of the resident, of course, and we need to discourage the arriving on day trippers in some particular days. Venecia lleva mucho tiempo sufriendo la presión de la gran afluencia de turistas que recibe cada año. Entre 25 y 30 millones de personas visitan la ciudad cada año, según las últimas cifras disponibles de 2019. Che siano chiari dove vengono investiti tutte queste risorse, tutte queste entrate, perché se mi dicono che rimettono a posto le migliaia e migliaia di case che sono sfitte in questa città, allora penso che potrebbe anche essere sostenibile, per quanto io sia contro. E quindi, ma in realtà non sarà così, perché continuano a svuotarsi i residenti, questa città continua a far aumentare il turismo. Las autoridades subrayan que el programa piloto pretende reducir las aglomeraciones en los días punta, fomentar visitas más largas y mejorar la calidad de vida de los residentes. Un cuadro perdido del pintor Gustav Klimt se vende por 30 millones de euros. Una pintura del artista austriaco Gustav Klimt, que se creía perdida desde hace 100 años, se ha vendido por 30 millones de euros en una subasta en Viena. El retrato de Fräulein Lieser es una obra inacabada de Klimt y fue encargada por una familia judía en 1917, un año antes de la muerte del artista. El precio de venta ha marcado un récord en subastas de arte en Austria. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD.
Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.